Como os dije en el mensaje que os he colocado en la plataforma, con este vídeo voy a intentar pues que saquemos unas cuantas conclusiones claras de una cosa que es muy facilita, si se entiende, pero que probablemente a partir de los apuntes de la plataforma pues nos resulte relativamente complicado entender, ¿no? ¿Qué es lo que es un balance? El balance, que no es ni más ni menos que el principio y el final de la contabilidad de una empresa. Es el documento que inicia la contabilidad de una empresa y que, bueno, pues al final del ejercicio, el día 31 de diciembre, pues concluye la contabilidad de la empresa correspondiente a ese ejercicio económico, ¿vale? Eh, para definir un balance, lo primero que hay que entender es que se trata de un documento que se refiere a un momento determinado en el tiempo, ¿eh? Es decir, el balance se puede obtener en cualquier momento y hoy en día con los registros informáticos de la contabilidad es muy fácil, se puede entender simplemente apretando una tecla del ordenador, pues en una fecha cualquiera, puede ser el día 5 de febrero, puede ser el 6 de marzo, puede ser el 3 de mayo o el 6 de agosto. En cualquier momento nosotros obtenemos un balance. Ese balance es la fotografía fija del estado de la situación económico-financiera de la empresa en ese momento, ese día. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque, como ya veremos, pues el balance está cambiando prácticamente todos los días de forma constante, pues los elementos que están registrados en el balance, pues bueno, pues presentan alteraciones en sus cifras a medida que va pasando el tiempo. Y precisamente eso hace la contabilidad. La contabilidad lo que hace es registrar esas alteraciones, bueno, que tienen que ver con las diferentes operaciones comerciales que realiza la empresa. Como dice aquí, la contabilidad es por una parte un proceso y por otra parte una técnica de registro de las operaciones de la empresa que se reflejan constantemente en el balance. Por otra parte, también podemos decir que el balance permite, como ya veremos, obtener numerosas conclusiones sobre la salud económico-financiera de una empresa, sobre todo, como digo, si se comparan diferentes balances a lo largo del tiempo y se ven las tendencias que marcan esos distintos balances, bien sea en el mismo ejercicio económico, cuando hablamos pues, del balance de mayo, del balance de octubre o del balance de diciembre, el de final de año, o bien sea comparando balances finales de diferentes años, el balance del 17, del 18, del 19, etcétera. Bien, vamos a empezar por quitarnos todos de la cabeza un prejuicio que pues, nos de alguna manera condiciona a la hora de entender esto del balance. Y es eso de que el pasivo son deudas. No, el pasivo no son deudas, es decir, el pasivo son fuentes de financiación y el activo son inversiones. O lo que es lo mismo, el activo registra, el activo de un balance se divide en dos grupos de elementos patrimoniales, lo que llamamos activo y lo que llamamos pasivo, ambos suman lo mismo, por eso aquí pues, os coloco el signo igual, el activo suma igual que el pasivo. En el activo registramos en qué se ha invertido el dinero, las inversiones que en un momento determinado del tiempo pues, tiene la empresa en su patrimonio, posee la empresa. Y en el pasivo lo que hacemos es registrar las fuentes de financiación que han servido para o que se han invertido en el activo, ¿vale? Es decir, el pasivo registra de dónde procede el dinero, cómo se ha financiado la inversión que figura en el activo y el activo pues registra en qué se ha invertido ese dinero. Bien, esa primera explicación ya nos deja unas cuantas cosas claras, ¿de acuerdo? Vamos a ir aproximándonos un poquito más y mejor al concepto. Aquí tenéis, en definitiva, repetido ese concepto cuando hablamos por una parte de inversión y por otra parte de financiación. Activo, ¿qué es esto? Inversión, pasivo, financiación. Lo vamos a entender mucho mejor si examinamos el contenido por dentro, cada uno de estos balances que son muy básicos.
Y ya lanzamos otro pequeño concepto complementario, que es el que nos habla de que las partidas del activo, los elementos patrimoniales que registra el activo, se ordenan conforme al criterio de la liquidez, de menos líquido, que es la maquinaria, menos líquido en el sentido de convertible en dinero de forma inmediata, a más líquido, que es el efectivo mismo. El efectivo mismo lo tenéis aquí, 1.000 euros de efectivo. En este caso estamos hablando de una empresa que tiene pues una serie de elementos de su activo, de inversiones. Los clientes también son una inversión, porque en definitiva es un dinero que nos deben. Cuando ponemos aquí clientes, evidentemente la maquinaria es una inversión, los edificios son una inversión, las existencias son una inversión, los clientes también son una inversión porque es dinero que nos deben, es decir, dinero que les hemos dejado a deber para financiar una compra que nos han hecho, y eso es una inversión, y el efectivo, que es dinero contante y sonante que tenemos en la caja. Total, 3.200 euros. ¿Cómo se organiza, cómo se registran estos elementos patrimoniales? Pues de acuerdo con el criterio de la liquidez. De lo menos líquido, probablemente lo menos líquido serían los edificios, habría que ponerlos ahí arriba, quizá por encima de la maquinaria, a lo más líquido, que es el dinero líquido en sí mismo, el efectivo, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos a cómo se ha financiado. ¿De dónde se ha sacado el dinero para conseguir esos 3.200 euros que tenemos aquí? Pues bueno, la mitad de ese dinero procede del capital, que fue el dinero que pusieron los socios o el empresario individual. Esto puede ser perfectamente aplicable a una empresa de un señor que lleva su contabilidad por partida doble. Es un poquito más complicado, pero es mucho más claro. Un señor, un autónomo, un empresario individual. Bien, pues como digo, esos 3.200 euros que tenemos aquí, pues proceden por una parte de los 1.500 que se pusieron en su momento. Luego aquí hay unas reservas que son 400 euros. ¿Esto qué es? Pues es dinero que en un momento determinado, en un ejercicio anterior, pues se guardó ahí en una caja, se guardó, se dijo, esto no lo toques, lo dejamos aquí. Luego tenemos préstamos bancarios a largo plazo, es decir, pues hemos pedido un préstamo y todavía nos quedan ahí 300 euros por pagar a día de hoy. Luego tenemos préstamos bancarios a corto plazo, es decir, pues por otra parte también tenemos unos préstamos que tenemos que devolver a un plazo superior a un año, y otros préstamos, estos son préstamos a largo plazo, estos se devuelven a un plazo superior a un año, y estos corto plazo pues son dinero que tenemos que devolverle a los bancos antes de que termine el año. Por eso los distinguimos, por una parte largo plazo y por otra parte corto plazo. Y por otra parte tenemos los proveedores. ¿Esto qué es? Pues esto es sencillamente pues unas deudas que nosotros tenemos con unos señores que nos han vendido cosas y a las que les debemos, que esas cosas pueden estar pues a lo mejor aquí en existencias o a saber dónde, pero la cuestión es que les debemos 500 euros, ¿vale? A esos proveedores. El dato fundamental es el que os subrayaba al principio. Es decir, al final, todas estas fuentes de financiación suman exactamente lo mismo que el dinero que tenemos en el activo. Es decir, ¿de dónde viene el dinero que en este momento, el día en que hemos sacado este balance dándole al botón, pues tenemos aquí en forma de elementos que figuran en el activo? ¿Cómo se organiza el pasivo? Pues el pasivo se organiza, es decir, las partidas de pasivo y activo, como he dicho, no se registran de forma totalmente arbitraria, sino que se registran conforme a un criterio. ¿Cuál es ese criterio? El criterio, en el caso del pasivo, de la exigibilidad. Es decir, de menos exigible, es decir, de dinero exigibilidad en el sentido de que otras personas nos puedan exigir la devolución de ese dinero. Eso es exigibilidad. De menos exigible. ¿Qué es lo menos exigible? Pues el capital. ¿Por qué? Porque es nuestro, lo hemos puesto nosotros, con lo cual eso no vamos a tener que devolverlo. La reserva es exactamente igual, esto tampoco es exigible. ¿Qué es realmente exigible? Pues lo que debemos a otros, es decir, los préstamos a largo plazo, los préstamos bancarios a corto plazo y el dinero que le debemos a los proveedores. Eso sí sería realmente pasivo exigible, es decir, deudas. Como veis, esto no son deudas, ¿vale? Esto de aquí arriba no son deudas, esto sí son deudas.